find the lovers at the bar is where I go. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands. Época clásica. Esta época se inicia en el año 130 a.C., justo después de haberse expedido el nuevo procedimiento formulario. Aquí es donde el magistrado jurisdicente redacta un documento, el cual resume la controversia entre las partes, y que luego es remitida por el magistrado al juez. Esto le sirve para resolver el litigio. Esto concluye en el año 230 d.C., fecha la cual marca la muerte de algunos juristas clásicos. Esta época se considera importante porque es la transición de la República hacia el Imperio, y se caracteriza por el fortalecimiento del derecho en Roma. Este periodo se divide en tres clases: está el clásico inicial, clásico alto y clásico tardío. El clásico inicial va del año 130 a.C. al año 30 a.C. Aquí es donde se incorpora el nuevo procedimiento formulario que se da en el gobierno de Adriano. También se da el paso de la República al Principado. Se dan las bases del lenguaje y la terminología jurídica, y aquí es donde se da el gran desarrollo del edicto del pretor. Aquí se da en el año 30 a.C. al año 130 después de Cristo. Aquí se da el máximo esplendor de la jurisprudencia. Esto finaliza en el año 130 con la vinculación de la jurisprudencia al poder imperial. Se da la fijación del edicto del pretor y la consideración del Senado consulto como fuente del derecho. Por último tenemos el clásico tardío, que va del año 130 después de Cristo al año 230 después de Cristo. Aquí, en este periodo, se presenta el fortalecimiento de las constituciones imperiales, se da la aparición de obras jurisprudenciales y la muerte de grandes juristas en el tiempo del emperador Severo, con la cual desapareció la jurisprudencia como fuente del derecho. Lex o ley. La ley es una declaración normativa que descansa en un acuerdo. La ley puede ser pública o privada. La ley pública es la ley por excelencia. Nace por un convenio, es precepto común, Convención de la República. Propuesta la ley por el magistrado que preside la asamblea comicial, el pueblo en esta representado la acepta. Tras la aprobación de la ley por los comicios viene el refrendo del Senado. Igual nota de bilateralidad se da en la ley privada, nacida por convenio de los particulares. Plebiscito. Se trata de la deliberación de la plebe en su asamblea. Al principio es un mandato de la plebe para la plebe, pero tras la lex Hortensia se equipara a la ley obligando también a los patricios. A partir de entonces la ley plebiscito no se diferencia. El Senado no ejerce función legislativa aun cuando influye con sus autoridades en la formación de las leyes comiciales. La función legislativa inicia en los tiempos del Principado. El Senado de esta época no es otra cosa que servir en forzada colaboración a las directrices del príncipe, y solo se pronuncia en cuestiones de derecho privado. El príncipe es el guía y mentor de la liberación del Senado. La propuesta del príncipe Oratio Princeps da vida a la decisión que aprueba el Senado, esto es el Senatus Consultus. Bajo el imperio absoluto, las decisiones del Senado desaparecen por completo. El Senado consulto tiene una estructura parecida a la de la ley. Prefacio, con el nombre de magistrado convocante, senadores que intervinieron en la redacción, lugar y fecha, relatio con motivos y propuestas, y sentencia o resolución aprobada. El voto del Senado no es, por otra parte, bajo el imperio, simple formalidad. Los senadores llegaron a ser servidores dóciles del emperador, quien con su poder en tiempos pasados escoge su voluntad a los censores. Edicto del pretor. Es una norma jurídica que la dicta normalmente un pretor. Los edictos podrían ser los siguientes. Edicto perpetuum, programa que el pretor establecía para su periodo. Este programa aplicaba para todos los ciudadanos. El edicto translaticium es aquel programa que era del antiguo pretor y el nuevo pretor lo utiliza nuevamente. El edicto novum es aquel edicto que dicta una nueva norma que no se encuentra contenida en el edicto translaticium. Y el edicto repentinum es aquel edicto que se aplica a los peregrinos. El ius edicendi es la facultad que tiene todo magistrado de dirigirse al pueblo, de palabra o por escrito. La facultad se expresa en el edictum, que es un programa de actuación. Los pretores, urbano y peregrino, los ediles curules y en las provincias los gobernadores y cuestores
Fija en el edicto las normas a las que han de atener durante el ejercicio de su función. El edicto vigente por el año del cargo se llama perpetuum, en tanto que se dice tralaticium al que permanecen igual de un año para otro. La importancia de los edictos se encuentra en el pretor, que asume la tarea de ayudar, suplir o corregir al ius civili. El pretor administra justicia civil, inter civis, praetor urbanus o inter civis et peregrinus, praetor peregrinus. Y por vía procesal, sobre todo da actuación a una nueva formación jurídica que nutre y vigoriza al sistema tradicional. El emperador Adriano, hacia el año 129, encarga al jurista Salvio Juliano la tarea de dar una redacción definitiva a las reglas y procedimientos edictales de los tiempos anteriores. El edicto adrianeo contiene al edicto del pretor urbano, el de los ediles curules y probablemente el edicto del pretor peregrino y un prototipo de edicto provincial. La jurisprudencia como fuente del derecho era entendida como la ciencia del saber del derecho, a diferencia de hoy en día donde el eje principal de la jurisprudencia son las sentencias. Se extiende desde finales de la República hasta finales del Principado. Durante esta época se desplaza desde lo formal hacia lo no formal. Además, cabe destacar que durante este periodo los juristas no son abogados, sino cultores de la ciencia jurídica, aprendida por tradición en una relación maestro-discípulo. En el periodo que comprende al Principado es el príncipe junto a los pretores quienes se rodean de un concilio conformado por jurisprudentes. Dentro de estos, los más destacados contaban con el privilegio de dar dictámenes con la autoridad del príncipe, por lo cual se conoce como ius publice respondendi, es decir, expresar de cierto modo el derecho en nombre del príncipe. En sus principios los juristas fueron dirigidos por pontífices, después a finales del IV y a comienzos del siglo III deja de ser pontificial y se convierte en un oficio libre y con generosidad. A esto se le llamó época áurea, en máximo esplendor, desde Augusto Severo en un curso de 2 siglos y medio que duraron. Estos se les llamaron juristas clásicos. Ellos eran dedicados a atender las necesidades de derecho en todo el tiempo que le quedaba posible. Estas escuelas mantenían ciertas dogmas que los caracterizaban, que eran la política, la filosofía y unos ejes doctrinales. Lo único que se puede saber de esta escuela fueron sus fundadores, que fueron Labión y Capitón, que dejaron 2 estímulos y estudiantes que fueron los que dieron a conocer su nombre de los fundadores de estas escuelas, que fueron Próculo y Sabino. Created using Powtoon.